Bien, hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida al webinar de hoy, que tiene como tema la importancia de las vacunas en cada etapa. Le agradezco a la pediatra Indira Hernández por su participación y antes de iniciar voy a dar unas pequeñas indicaciones. En unos 15 minutos voy a lanzar una pregunta que espero que la audiencia nos pueda apoyar a responder. Esto nos va a ayudar a generar más interacción y obviamente responder las dudas que todos lleguemos a tener. Todas las preguntas que realicen durante la sesión son anónimas, entonces tengan la tranquilidad de preguntar con calma. Durante la sesión yo le iré realizando las preguntas para que nos ayude a resolver todas estas dudas. También estas respuestas le pido que sea un poco breve para que nos pueda dar tiempo de su presentación y que todos puedan resolver las dudas. Sin más, le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes para todos, mucho gusto. Soy la doctora Indira Hernández y bueno, en el webinar del día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las vacunas en cada etapa de la vida. Bueno, hablando un poquito, realmente, si definimos la vacunación como tal, desde que se inició por allá en 1796, cuando se hizo la primera vacuna, a medida que va pasando el tiempo, se han ido incorporando hasta tener el calendario nacional de vacunación, que por lo menos tenemos hoy en todos los países. Vamos a hablar ahora en el de México. Vemos cómo desde que se introdujeron estas vacunas se han venido previniendo todas las enfermedades, bueno, la mayoría de las enfermedades que son potencialmente mortales y que generan una alta morbimortalidad. Todos creemos que quizás lo más importante van a ser las vacunas en la infancia, no en los niños más pequeños, pero realmente el impacto que tiene directamente en la prevención, tanto de ciertas enfermedades o para evitarlas, se ve desde temprana edad, desde los recién nacidos, los niños pequeños, hasta los adultos, ¿no? Adultos mayores incluidos. ¿Por qué son tan importantes las vacunas en todas las etapas? Si lo vemos desde un punto de vista epidemiológico, pues bueno, ha generado un cambio total en la epidemiología de la propia enfermedad. ¿Por qué? Porque ha venido disminuyendo las enfermedades en los adultos y también se evitan las infecciones en los niños. Ha cambiado, como ya lo habíamos dicho, el tema de la morbimortalidad. Esto lo vemos o lo vimos ahora en el 2020 con la pandemia, ¿no? Como antes de que se lanzara como tal la vacuna, veíamos estas tasas altísimas de morbilidad y sobre todo de mortalidad en los pacientes. En cuanto se puso la vacuna o comenzó a distribuirse a nivel mundial, todos observamos cómo redujo sustancialmente la mortalidad, es decir, el número de muertos por la enfermedad y también las complicaciones de la enfermedad, ¿no? Particularmente ahora, precisamente en estos momentos que tenemos brotes de sarampión y de tosferina, vemos cómo también son tan importantes para contener los brotes. Desde un punto de vista como preexposición, es decir, si todos tenemos una adecuada cobertura y tenemos nuestro calendario completo de vacunas, pues bueno, nos protegemos a nosotros mismos de desarrollar la enfermedad, la infección y también a nivel posinfeccioso, sobre todo ahora hablemos de sarampión, ¿no? De la tosferina. Si hay un familiar, un conocido o un contacto cercano que le diagnostican la enfermedad y yo no estoy vacunado, pues bueno, puedo recurrir a la vacuna de una manera temprana. Usualmente hay una ventanita como de 2, 3 días desde el contacto con esta persona que está enferma y si yo no estoy vacunado o no tengo las vacunas o el calendario completo, digamos, con las dosis que son eficaces, pues bueno, puedo llegar a ponerme la vacuna y de esta manera, pues hacer como una acción de bloqueo. Esto es como lo vemos ahora mucho con el sarampión y con la tosferina. También vamos a lograr controlar la enfermedad, es decir, que se vayan disminuyendo el número de casos. La idea también es eliminar la enfermedad, no es decir, que no se presenten más casos de estos. Esto lo conseguimos realmente con todas las estrategias de promoción y de prevención, ¿no? Finalmente, lo que queremos con las vacunas es erradicar la enfermedad. En la actualidad, prácticamente la única enfermedad que podemos decir que está erradicada es la viruela, hasta el día de hoy. De hecho, pues ya no hay campañas y ya no hay medidas de control, salvo ahora este brote que hubo en Sudáfrica, ¿no? Que lo venimos viendo, pero bueno, como tal la viruela que se conoció en el pasado, de hecho esta fue la primera vacuna que se creó contra la viruela, pues está técnicamente erradicada. ¿Vale? Ahora, tanto en los niños tenemos un calendario vacunal que cubre pues todas las edades, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cada etapa de la vida, ¿no? Y ver de qué enfermedades nos estamos protegiendo, si estamos correctamente vacunados, ¿no? Eh, bueno, perdón, acá voy un poquito para atrás. Hablemos un poquito de qué son las vacunas. Las vacunas realmente, cuando yo me vacuno, a mí me están
inoculando de cierta manera, ya sea por vía subcutánea, intramuscular o vía oral sublingual, el virus o la bacteria o el germen que está causando dicha enfermedad. Este germen, tanto bacteria o como virus, siempre o está inactivado, es un fragmento, es decir, no genera como tal la enfermedad, lo que hace es que mi cuerpo comienza a producir ciertas células que llamamos anticuerpos, que lo que van a hacer es cuando estemos en contacto con cierto microorganismo, como mi cuerpo ya lo conoce, entonces mis células van a producir más células de las defensas. ¿Para qué? Para contrarrestar la enfermedad. Algunas vacunas lo que hacen es evitarla del todo y otras disminuyen la probabilidad de enfermar o hacen que si yo llego a adquirir la enfermedad, esto lo vemos mucho con la vacuna de la varicela, ¿no? Que capaz me da varicela, pero no me va a dar una forma grave de varicela, las lesiones capaz son en menor número, capaz no hago la misma intensidad de síntomas, por lo tanto hago menos complicaciones, ¿no? También hablábamos de la inmunidad colectiva un poquito, ¿no? Cuando yo me vacuno, también hago una especie de protección para la comunidad. Ejemplo, yo como adulta tengo ya mi calendario vacunal completo, pero si yo soy mamá o soy hermana tengo un hermano chiquito o mis abuelos no son gente mayor, al yo estar vacunada y estar rodeada de gente susceptible, en cierta manera también los protejo a ellos de desarrollar ciertas enfermedades o infecciones, ¿no? Entonces esto es como un ganar-ganar, ¿no? Yo me cubro, yo no me enfermo y además estoy cuidando a mi entorno, ¿no? No solamente a mi familia, a mis amigos, a mis contactos, sino también el resto de la comunidad en la cual yo me estoy moviendo, ¿sí? Perdón, es que no, acá, voy a bajar un poquito acá. Empecemos un poquito con el esquema ideal, ¿no? Estamos hablando de, esto es lo que recomienda la Sociedad de Vacunología Mexicana, ¿no? De las vacunas que deberíamos tener todos. Empecemos un poquito cuando nacemos, ¿no? Las vacunas que siempre le ponen a los recién nacidos prácticamente son dos, que son la BCG y la hepatitis B. La vacuna de la BCG nos protege contra la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que la produce una bacteria. Esta bacteria genera en los niños muy chiquitos, sobre todo menores de 6 meses, un año, que no estén vacunados, puede llegar a generar que esta bacteria vaya directamente al sistema nervioso central y ocasione meningitis, o que vaya por ganglios linfáticos y ocasione una tuberculosis miliar con una tasa de, bueno, letal o de mortalidad superior al 90%. Entonces, por eso debemos vacunar a nuestros hijos con la vacuna de la BCG para proteger estas formas graves de enfermedad. Siempre, y aparte de México, al igual que la mayoría de países de América Latina, es endémico para tuberculosis. La otra vacuna, bueno, esta vacuna de la BCG, así hablando un poquito, creo que los que ya tenemos hijos o hemos tenido contacto con niños chiquitos, desde que la aplican, que puede ser inclusive dentro del ámbito hospitalario o en el primer mes, primeros 2 meses, se forma como una especie de ronchita, más o menos a los 7 días. Luego a las 3 semanas aproximadamente se ulcera esta lesión y luego como a los 3 meses se cura y deja la cicatriz que la mayoría de personas tenemos. Ojo, a veces se cree que el no tener la cicatriz es porque no quedamos adecuadamente vacunados o que nuestra vacuna no nos protegió. Esto es mentira, realmente la gran mayoría de personas tenemos la cicatriz, pero los que no la tienen no necesariamente es porque no tuvieron una dosis adecuada o que los esté cubriendo adecuadamente, ¿vale? La otra vacuna que se pone en el recién nacido es la vacuna de la hepatitis B. Todos sabemos que la hepatitis pues, es una infección viral que ataca particularmente el hígado, que puede llegar a producir una hepatitis fulminante, evolucionar en cronicidad y generar cirrosis o carcinoma hepatocelular. Realmente este tipo de hepatitis que es frecuente, sobre todo antes de la era vacunal, era bastante frecuente y ocasionaba la gran parte de los trasplantes de hígado, sobre todo a nivel europeo. Desde que se introdujo y estamos todos correctamente vacunados, disminuyó drásticamente la incidencia de cirrosis por hepatitis, ¿no? Porque también hay otras causas de cirrosis, pero por lo menos de causa viral, ¿no? Estas son las vacunas que ponemos en todos los recién nacidos, digamos, en cuanto directamente incluso en el ámbito hospitalario.
Ahora bien, tenemos un calendario nacional de vacunación que digamos es como más frecuente o las vacunas son muy seguiditas en los menores de 1 año, ¿sí? Las vacunas que se ponen, así ustedes van viendo en las filitas, ¿no? 2, 4, 6 meses, tenemos este grupo de vacunas que a Dios gracias en la actualidad ya vienen incluidas en una sola vacuna que se llama hexavalente, que es la que tenemos aquí que estoy señalando, o Infanrix, que es como como se conoce tanto en el ámbito público como privado. Esta vacuna hexavalente, como ustedes ven aquí, tiene 6 componentes. Tenemos incluye polio, Haemophilus influenza, bueno, y DPT, que es difteria, tétanos y tosferina. Así hablando a grosso modo de las enfermedades, ¿no? La polio realmente ya no se ven casos, la polio es esta enfermedad que producía parálisis, ¿no? De hecho, cuando comenzaron los casos, va afectando los nervios a mayor altura, pues va a haber mayor complicación. Cuando abarcaba el músculo a nivel torácico, pues generaba paro respiratorio. De hecho, de ahí viene cuando sale la ventilación mecánica, que es la intubación orotraqueal y demás, comienza a surgir todas estas medidas prácticamente por el gran número de casos de polio. Esta vacuna inactivada, la hexavalente, incluye polio, que te cubre para esta es una infección viral, que pues ya no tiene tanta frecuencia, digamos, pero bueno, pueden haber brotes, por eso tenemos que seguir vacunándonos. También tiene incluido la Haemophilus influenza tipo B. La Haemophilus influenza es una bacteria que genera, que está más bien, se asocia mucho con infecciones de la vía respiratoria, sobre todo sinusitis, otitis, inclusive neumonías. Antes de la era vacunal era como el principal germen junto con el neumococo, pero luego de que se incluye como tal en el calendario, disminuyó la incidencia drásticamente. Entonces son muy pocos casos que se presentan y nos protege contra enfermedades invasoras, ¿no? Porque también te puede llegar a generar meningitis, neumonías, derrames pleurales, sepsis, bacteremia, que es cuando la bacteria se va por sangre, ¿no? Y puede generar infección en otros órganos. La DPT, que es como el toxoide, ¿no? Que te incluye para difteria, que es otra infección bacteriana que realmente ya no se ve, tétanos y tosferina, ¿no? Esta vacuna particularmente nos protege para estas tres tipos de enfermedades que son bacterianas. Ahora, aparte del sarampión, les estaba comentando que hay brotes, ¿no? También de tosferina, que es una enfermedad también bacteriana que genera un cuadro respiratorio que es súper peligroso en los niños muy chiquitos, sobre todo menores de 6 meses, con calendarios incompletos. ¿Por qué? Porque al inflamar la vía respiratoria puede llegar a producir apneas en los niños, digamos neumonías, apneas y muertes súbitas en el lactante, ¿no? Entonces es tan importante por eso apegarnos al calendario de vacunación, llevar a nuestros niños a que se pongan todas y cada una de estas vacunas. También tenemos la vacuna para el rotavirus. El rotavirus es una infección, bueno, el rotavirus es un virus que genera una infección directamente a nivel gastrointestinal, ocasionando diarrea, una diarrea que dependiendo tanto del propio paciente en su estado inmunológico puede llegar a una deshidratación severa y generar un shock, ¿no? Y que el paciente fallezca por deshidratación y complicaciones, ¿no? Una acidosis metabólica, que es lo que llamamos los médicos. Entonces, esta vacuna se pone también. Hay dos tipos de vacunas que se manejan tanto en el ámbito público como privado, que una es la monovalente, que son 2 dosis, nada más dos, y el segundo mes y el cuarto mes de vida. Esta vacuna es oral, no es inyectable, son como gotitas, se pone como debajo de la lengua, y también tenemos otra que es la pentavalente. Misma eficacia, no hay diferencia entre una y otra, solamente que la pentavalente se pone en 3 dosis, 2, 4 y 6 meses. Ojo, esta vacuna también se pone en el ámbito público, solamente que hay un tope. Si no las hemos puesto antes del octavo mes, ya no se ponen. ¿Por qué? Porque el riesgo de sufrir estas complicaciones, la deshidratación y demás, es más frecuente, digamos, el máximo riesgo es en los menores de 6 meses. Por eso hacemos esta ventanita. Do- Pasamos del octavo mes, Doctora, la ya no la interrumpo ponen tantito. directamente. Nos ¿Sí? hicieron llegar unas preguntas. La primera es, hola doctora, buen día. ¿Es cierto que las vacunas pueden causar efectos secundarios graves o permanentes? Una vez tuve una discusión fuerte con una amiga que es antivacunas que me dijo esto, pero nunca supe si había algo de cierto. Bueno, empecemos. Las vacunas pueden generar los efectos adversos, los principales son fiebre, la mayoría,
o febrícula, digamos, o a veces ni siquiera pasa esto, dolor en el sitio de la aplicación y bueno, cada vacuna per se tiene cierto riesgo. Las anafilaxias o las alergias que son súper o bueno, muy, muy infrecuentes, pero esto depende, no sé, porque como tienen otros componentes como diluyentes, puede ser que lleguen a presentar esta reacción, pero repito, son casos esporádicos. Ahora, estos movimientos antivacunas, de hecho, es cuando surgieron por allá en Estados Unidos, realmente hubo como, digo, hubo algo tipo fraudulento, porque luego se hicieron los estudios correspondientes y se dieron cuenta que la asociaban con el autismo, sobre todo, pero luego todo esto fue descartado. Digo, luego hay, ejemplo, lo vimos con el COVID, hubo ciertas complicaciones con ciertas vacunas. Todos estamos, digamos, el riesgo de que haya un efecto adverso en la vacuna es inferior al riesgo que nos confiere el no estar vacunados y padecer la enfermedad. De cualquiera y cada una de estas, ¿no? Siempre está escrito, digamos, lo más común es esto, fiebre, puede dolor en el sitio de aplicación, a veces puede desarrollar, a veces que las plaquetas se bajen, pero repito, tiene un abanico muy amplio de efectos adversos, pero esto es mínimo comparado con el riesgo que tiene la persona de no vacunarse. ¿Sí? Como todo, pues como cuando uno toma un medicamento y luego lee los efectos adversos, dolor de cabeza, náuseas, mareo, diarrea. Bueno, claro que sí, se puede llegar a presentar con baja frecuencia, digamos, y más si lo comparamos con la propia enfermedad y los efectos devastadores de la misma, ¿vale? Ok, correcto. Tenemos otra pregunta y bueno, esa es antes de lanzar la pregunta, ya llegó el momento, pero ¿usted sabe qué pasa si no tengo la cartilla de vacunación? ¿Aún me pueden vacunar? Acá tenemos dos opciones, digamos, si no hay cartilla de vacunación, ok. Es que me están llegando, visualizo algunas preguntas. Bueno, con respecto a esta, si se perdió la cartilla de vacunación, uno puede partir de que el paciente no está vacunado, digamos. Esto depende mucho de si tuvo o no tuvo vacuna, si la mamá o la familia no recuerda exactamente si le pusieron ciertas vacunas, uno lo que debe hacer es volver a poner las vacunas, no en el mismo, depende de la edad, ¿no? No es lo mismo un niño que tiene capaz un año y empezamos nuevamente calendario a un niño de 10 años, un adolescente, en el cual las dosis son diferentes o los espacios entre cada una de ellas varía, porque cada edad, en cada grupo de edad, digamos, es un poquito variable la dosis a administrar cuando uno reinicia calendario, pero realmente si se perdió la cartilla de vacunación, es importante ir al centro de salud o ir con el pediatra de cabecera para plantearnos, digamos, volver a colocar las vacunas, sobre todo si hay duda. Si la mamá está segura, yo sé que tiene, no sé, mi hijo tiene año y medio, yo sé que yo le puse todas las del año, pero que me tengo una duda con las de los 12 meses, que son triple viral, hepatitis A y varicela, pues entonces uno parte y las pone, ¿vale? Pero sí es importante, uno, si tiene la duda pesa más y uno empieza como si no estuviera vacunado ese paciente por el riesgo de la enfermedad. Correcto. Entonces, vamos a esperar que nos respondan la encuesta que se lanzó. Tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es el esquema de vacunación para adultos mayores de 40 años? Realmente el esquema cambia un poco. Hay ciertas vacunas que se pueden llegar a poner. Estas no están, repito, la mayoría no están dentro del calendario nacional de vacunación. Toca buscarlas en el ámbito privado. Pero, por ejemplo, mayores de 50 años se recomienda la vacuna para herpes zóster, ¿sí? Sobre todo en pacientes que o han tenido herpes zóster, digamos, o que han tenido complicaciones por varicela. Después de los 60 años, digo, ventanita a los 40 casi no, partimos de los 50 años, que ahí sí ya comienza a incorporarse. 50 años hacemos la vacuna, se recomienda la vacuna para herpes zóster, se recomienda empezar el esquema para neumococo, empezando con Prevenar 13, que es la vacuna de 13 serotipos. Ahí depende mucho del estado inmunológico del huésped. Ejemplo, si yo soy una mujer sana, que no tengo, ejemplo, no sufro de los pulmones, no tengo EPOC, no soy fumadora, no tengo diabetes, no tengo enfermedades cardiovasculares, no tengo enfermedades autoinmunes, no estoy tomando corticoides a altas dosis, me pueden ir al año, me ponen, se llama Neumo 23 y luego de ahí cada 5 años hacemos Neumo 23, de ahí en adelante. Esto es como lo que se recomienda. Ahora, si yo tengo alguna de estas enfermedades, cambio un poquito, es lo mismo cada 5 años, solamente que en vez de esperar un año desde la primera a la segunda, tiene que pasar un mes entre la Prevenar
que son 13 serotipos, y la de neumococo de 23 serotipos. Y luego de ahí, sí, cada 5 años hacemos. Particularmente, bueno, influenza, que siempre está, digamos, esto, sobre todo después de los 60 que son como que parte, poner la vacuna para influenza. Denme acá, aquí un poquito, acá si quieren, en esta está un poquito acá por edad. Lo que recomendaríamos prácticamente sería esta, el herpes zóster, la influenza, el grupo para neumococo, ¿no? Meningococo ya no está tan recomendado después de los 40, 50 años, digamos. Y bueno, las demás, esto, bueno, la de COVID también, si el paciente no tiene el esquema, no lo ha empezado, pues no tiene ni una dosis, pues uno iniciaría el esquema de vacunación dependiendo si tomamos Pfizer o Moderna, y completarlo, ¿no? Completarlo o empezarlo. No sé si ya, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, nos mandan otra pregunta y es, si mi hijo tiene gripe o fiebre, ¿lo puedo vacunar? La única contraindicación para vacunar a un niño es la presencia de fiebre. Fiebre es cuando la temperatura está por arriba de 38, digamos, febrícula es 37,5, 37,9. Ahora bien, lo de mocos y catarros, si solamente es un poquito de moco, los niños usualmente todos tienen mocos de menores de 5 años, entonces negarle una vacuna a un niño que está con un poquito de catarrito y de moco, pues no debería ser así. A veces pasa sobre todo en el ámbito público, pero realmente la única contraindicación es fiebre por arriba de 38. ¿Por qué? Porque las vacunas inducen fiebre. Entonces, ejemplo, si hay alguna complicación, ejemplo, que el niño convulsionó, que es lo más común, y convulsionó por fiebre y justo le pusieron la vacuna, comienzan, es que fue la vacuna, y bueno, ahí comenzamos y desde el punto de vista epidemiológico, bueno, quedaría como un efecto adverso de vacuna estudio. Y por otro lado, muchas veces los padres de familia lo interpretan como, ah, no, fue la vacuna, me lo hizo convulsionar, y de ahí dejan la vacunación. Entonces, por eso siempre recomendamos, si está con fiebre, mejor no, precisamente para que si se presenta alguna de estas complicaciones, pues no lo asociemos directamente a la vacuna. ¿Ok? Ok, ok. Nos llega otra pregunta. Si una persona con VIH se vacuna, ¿tiene el mismo nivel de protección que una que no tenga? No, depende. Digamos, yo puedo tener VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, y yo puedo tener SIDA, que son cosas diferentes. El paciente con VIH tiene tratamiento seguramente antiviral y tiene sus, digamos que dentro de las células de las defensas hay unos que llaman linfocitos. Los linfocitos, hay bueno, como varios subtipos, ¿no? Como muchas estirpes. Uno de ellos se llaman los linfocitos helpers o ayudadores. Estos linfocitos son los que nos ayudan mucho cuando hay una infección, ¿no? Como que comienzan a aumentar en su número. Cuando una persona tiene VIH, y no solamente VIH, ejemplo, el paciente que tiene una inmunodeficiencia, tiene cáncer, tiene un linfoma, o tiene tratamientos con corticoides a altas dosis, pero particularmente hablando de VIH o pacientes con leucemia, esos linfocitos CD4 que se llaman o helpers están muy, muy por debajito. Entonces, si yo le doy vacunas, ciertas vacunas, hay vacunas que son fragmentos o pedacitos, como así como proteínas del virus o de la bacteria, y hay otras que son a virus vivo atenuado. Entonces, hay ciertas vacunas que no se le pueden dar a un paciente inmunodeficiente. Entonces, si el paciente está muy controladito, yo le puedo poner prácticamente todas las vacunas, inclusive esta a virus vivos atenuado, y mientras mantenga esos niveles de CD4 estables, el paciente va a tener, digamos, una protección. Ahora bien, el esquema vacunal en ese tipo de pacientes es diferente al del paciente sin patología o sin un sistema inmunológico deprimido, pero debería generar la misma protección, nada más que se adelantarían algunas dosis, digamos, y estaríamos siempre en vigilancia, porque más que lo que más entra en juego acá es la cantidad de linfocitos que tiene, que le van a ayudar a combatir la infección, ¿no? Ok, correcto. Otra de las preguntas que nos llega es, ¿una persona que ya se enfermó de alguna de las enfermedades que nos menciona, tiene que vacunarse todavía o ya desarrolló defensas o inmunidad? Híjole, lo que pasa es que esto, digo, bueno, capaz sarampión en la actualidad, toco madera porque tenemos brote de sarampión y de tosferina, ¿no? Pero, ejemplo, aquí hablemos de COVID.
Se manejó por mucho tiempo, o lo decían muchas personas, no, a mí me dio COVID, entonces yo estoy protegido. Realmente no se sabe el tiempo que duran los anticuerpos en sangre que te protegen. Cuando yo hice mi residencia como neumóloga, recuerdo mucho cuando estaba rotando por inmunología, que tomaban, hacían estudios, ¿no? Porque recién salió, yo hice la subespecialidad estando en España cuando empezó la pandemia, entonces estábamos rotando, cuando roté, hacían todos los estudios de todos los pacientes con COVID y pacientes con vacuna. Era extremadamente variable. Ejemplo, capaz a mí me dio COVID y me hacen estudio de sangre, que serán las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son como las defensas. Hay defensas que se forman inmediatamente. Inmediatamente son 2 semanitas o 3 semanitas después de la infección. Y luego hay una que se forma después, 2 meses después, que es la que te genera memoria y es la que te protege. Esto es tan variable que hay personas que capaz sí tenían niveles bastante altos y estaban protegidas y otras simplemente ni siquiera después de 2, 3 meses se encontraban esos niveles en sangre. Ahora, ¿quién sí y quién no? Esto es tan variable que ahora se maneja la información de que a pesar de que te haya dado COVID particularmente, lo ideal es siempre vacunarse. Ahora bien, el resto de las enfermedades, digo, ahora hay brote de sarampión, pero tosferina, hepatitis A, hepatitis B, cuando yo estoy vacunado difícilmente, ¿no? Ahora, si me dio hepatitis B, pues bueno, estoy técnicamente inmunizado. El tema es que el riesgo es el carcinoma, el riesgo es desarrollar una hepatitis fulminante, ¿no? O influenza. Estas vacunas, sobre todo que son cada año, como es particularmente la vacuna de la influenza, que a nivel casi siempre por octubre se saca la próxima vacuna. Tenemos que ponérnoslas. ¿Por qué? Porque la enfermedad no te genera una inmunidad permanente, capaz te la puede llegar a generar un par de meses. ¿Cuánto tiempo? Pueden ser 6 meses, pueden ser 8, pueden ser 9 meses. La vacuna por eso siempre sale preestacional. Yo me comienzo a vacunar para influenza por octubre, por noviembre, porque los anticuerpos se van a crear entre 1 a 2 meses después, para cuando llegue el invierno, yo ya esté preparado y no me dé influenza. Igual, ejemplo, me dio influenza. El próximo debería ponerme la vacuna de la influenza, porque ni siquiera la enfermedad te va a proteger para otro. Y acuérdense que hay influenza A, hay influenza B. La vacuna te protege para los dos tipos de influenza. En cambio, cuando te enfermas, si te hacen el test, ¿no? Y te dicen tuviste influenza A, pues tendrás inmunidad para influenza A, pero no tienes inmunidad para influenza B. Y así pues es el resto de estas enfermedades infecciosas. Yo creo que es muy variable, es muy ambiguo. Ejemplo, con COVID, yo entiendo, pero porque luego mucha gente era como, no, pero tantas vacunas y 3, 4, 5, que ya estaban todos los memes saliendo por todas partes, ¿no? Yo creo que sí es importante hacerlo porque, ejemplo, cuando hacen una vacuna nueva, las estacionales, hablemos de COVID, que luego hacen ciertos cambios, ¿no? Incluyen ciertas cepas, pero particularmente la de influenza. Cada año cambia la vacuna. ¿Por qué? Porque el serotipo, hay alguna variante, ¿no? Alguna banda. Entonces, imagínense que cuando se saca una vacuna, todas las muestras que se toman se mandan a un laboratorio, o bueno, cada país elegirá, dependiendo la zona, y mandan a la CDC para que se elabore la próxima vacuna. Entonces es como, esto es muy variable, entonces se recomienda siempre tenerla. Bueno, luego me dicen el que tuvo meningitis, yo tuve meningitis y no, a Dios gracias, no tengo secuelas, pero bueno, la meningitis puede ser por diferentes virus, bacterias, entonces tener la vacunación me protege a mí contra las causas más frecuentes de esas enfermedades en todas las etapas de la vida, ¿no? Por eso somos como tan incisivos los médicos con que, bueno, en la edad pediátrica esto, en los adultos mayores, imagínense que un adulto sobre todo mayor a 80 años, tiene el sistema inmunológico deprimido como un niño pequeño de 5 años. Entonces, esta persona está igual en riesgo que un niño chiquito porque su sistema inmunológico no responde igual que un adulto de 40, 50 años sano, no sin enfermedad. Correcto, doctora. Otra pregunta que nos hacen llegar es que si es cierto que la vacuna de rotavirus ya no se la puedo poner a mi bebé de 1 año. No, ya no, ya no. Lo que pasa es que en parte por salubridad, ni siquiera en la privada, capaz a nivel privado, luego aumenta el riesgo. Hay una patología que se llama introsuscepción, que es que rota el intestino. Digamos que las complicaciones aumentan para este riesgo, pero lo principal es que el riesgo de muerte o de complicaciones, que sería una deshidratación severa y choque hipovolémico por la pérdida, digamos, si yo tengo diarrea y vómito, como adulto, bueno, capaz no me voy a complicar tanto si soy un adulto sano, pero un bebé
bebé menor a 6 meses, si tiene una diarrea y la diarrea es importante y aparte vomita por tiempo, va a evolucionar tan rápido que puede llegar a deshidratarse rápidamente, entrar en shock y morir deshidratado, ¿no? Entonces, por eso es que el tope son los 8 meses, porque después del octavo mes es muy bajo el riesgo que este niño acabe en esta situación, a no ser que vean esté en un entorno desfavorable, es decir, que los padres no tengan un medio socioeconómico y demás. La mayoría pues estamos pendientes y reaccionaríamos, iríamos por urgencias, llevaríamos a nuestros hijos, pero aún así el riesgo es tan bajo que no se recomienda ya ponerla. Ok, doctora. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué opina de que algunas empresas farmacéuticas ven la vacunación como un negocio? Bueno, bueno, aquí es como mucha tela para cortar. Yo opino que realmente lo que uno puede llegar a notar, ejemplo, yo me refiero mucho al COVID, ¿no? Y uno lo vio, claro, genera esto de entrada también, es un, por no decirlo, una empresa, un negocio, lucran con el tema de la vacunación. Pero es como todos trabajamos y tenemos una remuneración por el trabajo que realicemos. Ellos crean vacunas y como tal responderán por la vacuna que creen y demás, pero nosotros como personas en riesgo de padecer ciertas enfermedades, si sabemos que hay una enfermedad, de ejemplo, influenza, ahora que ya pasamos de época invernal, o COVID que nos sigue dando lata, o ahora sarampión que estamos en brote, o tosferina con la vacuna, y pensar que, porque lo veo, ¿no? No solamente esto, los pacientes a veces te lo comentan, lo mismo, ¿no? Es que esto es un abuso, es que las compañías farmacéuticas están lucrando. Bueno, pero realmente si no nos vacunamos, si no adquirimos la enfermedad, bueno, capaz no pasa nada, pero el riesgo siempre está latente. Cuando yo no estoy vacunada y estoy en contacto con una persona que está enferma, capaz, inclusive capaz ni siquiera está enferma, capaz adquirió la infección, pero como está vacunada no le pasa nada y yo ando por ahí cerca y no tengo vacuna, el riesgo va a ser mío y las complicaciones van a ser mías. Yo respondo por mí y de manera responsable también por mi familia. Esto me pasó mucho con el COVID, ¿no? Yo cuando estaba en la pandemia estaba en este hospital y era un poco del miedo, pero esta vacuna es nueva y bueno, tan rápido, ¿no? Porque luego pasan años para que una vacuna salga. Bueno, a mí capaz me dio un poco de desconfianza los tiempos en la producción de la vacuna. Y a pesar de todos los efectos adversos, porque uno, no todos lo vimos, ¿no? El tema, lo que se crea, lo que yo sí pude ver o lo que todos vimos era cómo disminuyó la muerte, ¿no? Porque esto eran diarios, miles que te estaban reportando, sobre todo en Europa, que fue como tan drástico, ¿no? Que comenzaron de tajo, esto era una cosa impresionante. Todos lo vimos, cómo esta gente dejó de morir, esta gente dejó de estar en la UCI. Seguimos presentando casos, ¿no? Hay gente que capaz ni siquiera se vacunó y no desarrolló nada. Nosotros no sabemos quién sí y quién no, ¿sí? Inclusive luego gente jovencísima que luego encontraron que tenía, qué sé yo, hipotiroidismo, que ni sabía que tenía y luego se asoció con ciertas enfermedades autoinmunes, mayor riesgo de muerte. Entonces, si uno se pone a pensar si lo hacen o no con fines de lucro, uno lo que tiene que pensar es, bueno, si yo me vacuno, voy a estar protegida, voy a protegerme a mí, voy a proteger a mis hijos, a mis padres, ¿no? Entonces yo creo que de ahí partimos. Tenemos que velar es por nuestra salud y la salud, bueno, ya capaz no veamos comunidad, veamos nuestra familia, ¿no? Yo me cuido a mí, cuido a los míos y creo que el tema de la comunidad es como un beneficio aledaño, ¿no? Es como algo más que se da. Por ejemplo, yo cuando me vacuné con el COVID, también el mismo miedo, ¿no? Pero, ejemplo, particularmente yo me vacuné porque yo veo pacientes. Y yo dije, bueno, yo puedo ser reservorio, capaz soy joven y no me voy a enfermar, pero si yo tengo y le voy a transmitir a los demás, entonces es como una responsabilidad. Responsabilidad, si uno no lo ve por uno mismo, lo ve como por el prójimo, ¿no? Por las personas con las que yo estoy. Bueno, yo como médico lo veo desde ese punto de vista. Capaz como mamá también le puse a mi hija sus vacunas en su momento, ¿no? Y ahí es como uno dice, es respetable. Yo creería que debería ser obligatoria. Si nadie se puede obligar a vacunar a sus hijos, pero ahora que vemos que están muriendo niños por tosferina y hablando de Puebla, Puebla tiene el mayor número de muertos por tosferina, es de Puebla. Está esparcidito por todo, por todo México, pero si uno ve esto y uno sigue pensando, es que lucran o es que los efectos adversos o es que pasa esto y lo otro, pero realmente hay mayor riesgo de morir o de quedar con una secuela por tener la enfermedad, por no vacunarme,
que lo que me puede llegar a pasar por la vacuna, que sí, fiebre, dolor en el sitio de la aplicación, inflamación, digamos que es como lo más dolor de cabeza, náuseas, a veces unas te producen un poquito de diarrea, las del rotavirus particularmente te producen un poquito de malestar estomacal en los bebés, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es... no es- debería, bueno, un poco ser obligatorias, ¿no? Sobre todo para cuidar a nuestros niños, o uno mismo más de adulto, ¿no? Sobre todo adulto joven. Ahora sarampión, ejemplo, sarampión, el grupo más de riesgo no son los niños, los grupos de riesgo mayor son de los 20 a los 39 años. Ejemplo, que yo no tuve un calendario vacunal, los casos y gente que ha muerto no son precisamente todos niños, han muerto gente de 20, de 30 y de 40 años por sarampión, ¿no? Ok. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿realmente me recomienda vacunar a mi hija de 6 años? La verdad, por tantas cosas que se dicen allá afuera, me da miedo vacunarla. Bueno, ¿qué vacunas? ¿No tiene ninguna? Si no tiene ninguna, sí, y sobre todo ahora que estamos en brotes. Yo creo que sí es importante poner las básicas, digamos, está la sextuple, ¿no? Que difteria, tetanocitosferina, sarampión, rubéola, parotiditis, la triple bacteriana. Este tipo de vacunas son bastante importantes. Realmente, ejemplo, antes no había sarampión, no erradicado, pero era como que ya estábamos las Américas libres de sarampión. Movimientos antivacunas, cayó la pandemia, la gente dejó de asistir por urgencias, la gente dejó de consultar. Esta pandemia, ese 2020, 2022, en ese espacio de tiempo, fue lo que ocasionó el brote que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque en parte el miedo, los efectos adversos de la propia vacuna del COVID que en su momento pasó, luego que no salíamos de nuestras casas, este desapego al calendario nacional de vacunación impactó en lo que ahora estamos viviendo, no solamente en México, esto en las Américas, también en Europa, todos estos casos que van al alza. El brote de sarampión, en vez de estar contenido, viene un poco más y más y más, precisamente por la propia enfermedad y la evolución que tiene, genera que puedan haber como brotes cada 2, 3 semanas, plum, se eleva la cifra. Entonces, yo sí creo que si tu hija de 6 años no tiene ninguna vacuna, llévala a salubridad, digamos al centro de salud más cercano, para que te adelanten y te pongan las vacunas que debería tener para la edad. Ahora, si es incompleto, pues bueno, actualizarlo y protegerla, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos con tan, ya esto no se está controlando, digamos, este brote que tenemos ahora. Y si seguimos así, si tenemos este miedo, quizás piensen que hay mayor riesgo de las complicaciones del sarampión, que imagínense meningoencefalitis, bueno, neumonía, capaz eso, bueno, te puedes complicar también, pero algo respiratorio uno dice, bueno, ya está, que los médicos, pero una meningoencefalitis, esto es fatal, ¿no? Secuelas neurológicas, un niño que quede, digamos, postrado en una cama y demás, porque no lo quise vacunar por miedo, digamos, no, deberíamos vencer este miedo y de verdad dar el paso para de verdad proteger a nuestros seres queridos. Sí, nos especifica aquí que la vacuna es la de COVID, o sea, no tiene la de COVID. ¿Se la Ah, la debería de vacuna poner? sí está recomendada, digamos, ya de los 6 a 11 años, si no tiene un esquema normal, ya solamente es una dosis, ¿sí? Antes de los 6 años, si no estaba vacunado, dependiendo, Pfizer son 3 dosis y Moderna son nada más dos, pero ya a partir de los 6 a los 12 años, bueno, a partir de los 6 en adelante, es una sola dosis. Entonces, yo lo recomendaría. Si ya ahora ha disminuido, digamos que en etapa invernal aumentan las enfermedades infecciosas respis, ¿no? Pero todavía tenemos casos. Yo ahora en mi consultorio, hace 2 días COVID o una influenza, esto todavía siguen, ya no en el abrumador como en diciembre, enero, febrero, pero siguen presentando. Entonces, yo te diría que sí, es una vacuna ya que está, ya ahí sería como por campaña, capaz si hay una mutación, porque a veces los virus tienen esto, mutan, y si hacen una mutación mayor, es cuando se reincorpora o se cambia un poquito la estructura de la vacuna, pero bueno, de hecho es recomendado poner la vacuna de COVID, al menos una, ya si tiene 6 años sería solamente una. Correcto. Otra pregunta que nos hacen llegar es, doctora, yo de niña, desconozco la edad, me puse la vacuna de varicela, era una dosis. Ahora de adulta, ¿me la debo volver a poner o sigo protegida? Sigues protegida. La varicela, si nos dio varicela,
tenemos protección de por vida para varicela. Ahora bien, nos puede dar herpes zóster. Recuerden que el virus de la varicela es un tipo de herpes virus que este virus tiene la habilidad de quedarse guardado en la médula espinal. Entonces, no todas las personas lo van a hacer, pero a veces pasa, ejemplo, superé los 60 años. Ejemplo, me dio una inmunodeficiencia, no sé, la que sea. ¿Por qué? Porque me dio, qué sé yo, lupus, o tengo artritis reumatoidea, que son enfermedades autoinmunes, o estoy tomando corticoides a muy altas dosis. Ese virus que son como oportunistas, ese virus que se queda guardadito ahí, unos quedan ahí como durmiéndose, y luego cuando se baja el sistema inmunológico, ese virus sale, la famosa culebrilla, no sé si la han escuchado, que agarra los dermatomas, dependiendo del nivel en el que quedaron guardados, salen, a veces salen por la cara y generan inflamación ocular, parálisis facial, o la mayor parte salen es por el tórax, no acá entre las costillitas, o inclusive por la parte glútea, sobre todo, y se reactiva y sale y produce como si fueran lesiones de varicela, pero siguiendo un dermatoma, una línea fina. Y bueno, en estos casos no estamos protegidos para esto, pero la varicela nos confiere inmunidad de por vida para varicela. He tenido casos de alguna gente que ha tenido lesiones parecidas a varicela, que uno queda con la duda, pero nunca hacen un cuadro de varicela florido de todas las lesiones y la fiebre y demás. No harán una que otra lesioncita, pasa bastante light, ¿no? Pero sí, sí, ya, si nos dio varicela, nosotros ya no fuimos de la época de la vacuna, nosotros, yo ahorita me dio varicela de niña, entonces ya estamos protegidos. Los que sí tienen que tener la vacuna son nuestros hijos o bueno, todos los niños, año de vida y luego año y medio, no son como las dos dosis. Ok. Nos llega otra pregunta. Si tengo perros y gatos en casa y duermen dentro de la casa, ¿necesito alguna vacuna especial para proteger a mis hijos y a mí? No, como tal, no. Realmente, yo siempre le digo a los papás, cuando uno tiene parásitos, uno se desparasita. Ejemplo, a los niños se pueden empezar a desparasitar a los 2 años. Uno siempre les dice, todos y perros, o sea, papá, mamá, hermanos y los perritos también. Perro, gato, sobre todo se desparasitan. Eso será como el único ejemplo en el que todos o ninguno. Pero en cuanto a vacunas, nada, lo ideal es que los animalitos tengan sus propias vacunas, ¿no? Aunque no se transmite ninguna de las enfermedades de perros ni de gatos, se transmite al humano, sí se transmite la rabia, ¿no? Que es súper poco probable que un perrito doméstico de casa tenga rabia, ¿no? Esto es como, sería un caso de un perro callejero y eso es exotiquísimo. Pero más que esto, sí sería la parte más, la higiene, ¿no? El lavado del perrito, y es muy variable, ¿no? Porque pues hay gente que los ama y están dentro de casa y los cuidan y hay gente que los tiene de fuera, pero más que te contagien sus enfermedades de vacunas, el tema de los parásitos, sí. Entonces es importante, uno se desparasita, ellos se desparasitan, ¿vale? Nos hacen llegar, en este caso, una pregunta directa para usted, que en qué horario está para que pueda consultar a sus hijos. ¿Necesita que le muestre su esquema de vacunas para que los puedan consultar? Idealmente sí. Ejemplo, yo estoy en la plataforma todas las tardes, de lunes a viernes, desde las 4 p.m. hasta las 9 p.m. Recomendación, luego me están cantando, me están leyendo, esto es medio relajo, entonces yo les recomiendo siempre que me pongan una fotito, le tomen una foto o en PDF, como les quede mejor, lo suban a la plataforma donde están como los estudios y ya está. Nada más sacan la cita y me dicen y yo lo voy viendo y vamos viendo qué vacuna falta, digamos, o qué recomendaciones dentro del calendario nacional, capaz no el que esté dentro, sino fuera, que hay algunas vacunas que no están contempladas. Ponerle a los hijos, ejemplo, de la meningitis. La Menactra no está dentro del calendario nacional de vacunación, y fíjense lo importante que es tenerla, ¿no? Y se pone desde el noveno mes, primera dosis de Menactra, y luego al año de vida se pone la segunda dosis de Menactra. Menores de 2 años, dos dosis, mayores de 2 años, una sola dosis. Inclusive se puede poner en la adolescencia. Los adolescentes son portadores del meningococo como en la zona nasofaringia. Entonces, ejemplo, si él no está vacunado, la vacunación te protege porque genera como una protección en mucosa. Entonces, si yo tengo un abuelito, si yo estoy con un niño chiquito y tengo a mi adolescente vacunado, digamos que esto disminuye el riesgo de portador, ¿no? Lo sacamos, sino no hay un contagio o el riesgo. Este tipo de enfermedades se puede presentar en cualquier momento con que una persona tenga la bacteria. Si yo tengo vacuna, pues vale, estoy regia porque no me va a dar, pero si yo tengo contacto con otra persona que no está vacunada,
y que quizás no tenga su sistema inmunológico así de lujo en ese momento porque está saliendo de una infección grosa o porque está con alguna enfermedad autoinmune y pan, tiene contacto con esta otra, le puede llegar a dar y la complicación, ¿no? Meningitis, meningoencefalitis, quedar con secuelas, no sordera, ceguera, o sea, esto no solamente a veces quedan, bueno, con sordera o con disfonía, ¿no? Porque se agarra y se paraliza también un nervio de la garganta. Entonces, bueno, una infinidad de cosas y eso lo podemos ver en la consulta. Me muestran, me ponen fotito y ya yo les voy recomendando, sabes que mira, te recomiendo esta vacuna, que es importante ponerla según la edad, según el sistema inmunológico del paciente, uno lo va viendo también. Perfecto. Entonces, ya estamos llegando casi a la última recta. Estamos en los últimos 10 a 11 minutos para que pueda continuar con su tema. Ah, bueno, entonces estábamos viendo un poquito todo, estábamos hablando un poco de, creo que se tengo por acá, no veo, acá, vale, creo que me fui un poquito para adelante. Estamos acá, el esquema de vacunas de los niños, ya, partimos de, lo tenemos acá, ¿no? Tenemos las vacunas de rotavirus, estábamos viendo la de neumococo que nos protege para la neumonía por esta bacteria, esquema 2, 4, 6 meses haciendo el refuerzo a los 18 meses, perdón, al año de vida. La influenza cuando se pone a partir de de los 6 meses. Si yo no, si tengo, mi bebé tiene 6 meses y cayó invierno, ya después de los 6 meses son 2 dosis. Ya a partir de ahí, cada año es solamente una dosis prestacional. Vean ahora, sarampión, rubéola y parotiditis se pone al año de vida y luego se refuerza a los 18 meses. Hepatitis A al año y a los 18 meses. Varicela al año y a los 18 meses. Estas, bueno, inclusive son de campaña. Puede ser que uno vaya al centro de salud y se las den. Si no, es mejor pues comunicarse con un pediatra o conseguirlas en el ámbito privado. Meningococo no está, son 2 dosis también, una desde los 9 meses y la segunda al año de vida. Esta que es la neumococo, es la que les decía, la neumo 23 se pone después de los 2 años porque no genera inmunidad en los pequeñitos. En los pequeñitos se pone esta, que es la Prevenar 3. Y bueno, COVID, a partir de los 6 meses, si es Pfizer, son 3 dosis. Primera dosis, ejemplo, tengo 7 meses, tengo mi bebé, tiene 7 meses, le pongo primera dosis. Desde más o menos las 6 a 8 semanas se coloca la segunda y de ahí a los 2 meses la tercera. Con Moderna es lo mismo, pero solamente dosis cero, la primera, y de ahí a las 6, 8 semanas la segunda. Ahora, adolescencia, niños de 10 a 19 años, pues aquí en este caso es, si no tiene vacunas, no tiene el calendario completo, pues bueno, sería completárselo. Aquí importantísimo la vacuna del VPH, que ya eso también es como campaña, o si uno va, tiene la suerte y la ponen en salubridad. Ya lo bueno es que también están incluidos los niños. Antes solamente eran las niñas, pero los hombres también desarrollan, digamos, el virus también le puede generar condilomas y demás que le transmiten pues a las mujeres, ¿no? Aquí ya está incluido desde los 9 años o desde quinto de primaria se puede poner, son 3 dosis, así, primera dosis, a los 2 meses la segunda y a los 6 meses de la primera se pone la última. Tenemos que completar calendarios vacunales según cómo esté, si le falta varicela la podemos poner. Aquí vemos la del herpes zóster, esta es la que yo les decía, cuando se reactiva la varicela, es herpes zóster. El herpes zóster no contagia herpes zóster, es decir, si yo tengo culebrilla y alguien me tocó, porque también por vía respiratoria, bueno, en este es más que todo de lesiones. Lo que se contagia es el virus de la varicela, porque lo que está ahí reactivándose es el virus de la varicela pero es cuando yo me enfermo, no va por vacuna, la vacunación de varicela no hace que me dé herpes zóster. Si a mí me dio varicela natural, es decir, por infección, puede ser que desarrolle herpes zóster en algún momento de la vida. Ahora, influenza siempre cada año. Aquí tenemos la de neumococo en población de riesgo. ¿Quiénes son población de riesgo? Ejemplo, tengo asma, yo tengo una cardiopatía, yo tengo, bueno, si no vamos a tener EPOC, pero bueno, cualquier enfermedad, diabetes mellitus, este tipo, pues bueno, se recomienda tener una primera dosis de Prevenar, luego de ahí puedo complementar con la Neumo 23 y de ahí cada 5 años ponerla, ¿no? Si yo no tengo meningococo, se puede poner y es solamente una dosis. Bueno, esta de fiebre tifoidea, fiebre amarilla y dengue depende de mis viajes, ¿no? Capaz si yo vivo en una zona endémica, me puedo poner la vacuna del dengue para evitar el dengue hemorrágico, pero para ponérmela yo ya tuve que haber tenido dengue clásico. Esto nosotros en ciertos estados de la República pues no tenemos dengue, pero tipo como Veracruz, Tamaulipas y demás, este tipo de zonas, hay casos y bueno, se pueden ofrecer, ¿no? Para evitar el dengue hemorrágico
También la fiebre amarilla, sobre todo si uno viaja a áreas endémicas, que la mayoría es África subsahariana o en América Latina, hay zonas, ejemplos, si van a viajar a, qué sé yo, a la selva amazónica, pues digo, seguramente fiebre amarilla pueden contraer, entonces se recomienda ponerla 10 días antes del viaje, igual que el COVID, bueno, el COVID ya ahora, antes fue obligatorio, digamos, para movernos, yo cuando no la pedían, ¿no? Ya ahora no tanto, pero bueno, sí es importante tenerla, ¿no? Por cobertura propia y de mi familia. Ahora, lo mismo ocurre de 20 a 60 años, completar esquemas vacunales. Ustedes ven aquí ya comenzamos la del herpes zóster. Ejemplo, pacientes de riesgo. Yo soy una mujer joven, tengo desde los 19 años, me puedo poner este tipo de vacuna si yo tengo una inmunodeficiencia, si tengo VIH, si tengo una enfermedad autoinmune, si tengo alguna de estas, me puedo poner. ¿Por qué? Porque tengo riesgo de desarrollar herpes zóster. Vean ustedes, influenza igual, neumococo en población de riesgo, meningococo también, yo la puedo poner, si yo puedo, a esta edad, digamos, puedo llegar y pedirla y me la puedo poner, ¿sí? Igual lo mismo, tifoidea, fiebre amarilla, dengue, COVID, idealmente para completar el calendario nacional, el calendario oficial, ¿no? Las 3 dosis iniciales y luego ya de ahí depende de cómo se pronuncia salubridad, ¿no? Si yo me quiero vacunar y no tengo ninguna, si yo soy mayor de 6 años, ya solamente sería una sola vacuna. En los más pequeñitos sí toca hacer al menos 2 o 3 dosis. Ahora, en la gente mayor, vean ustedes, bueno, recuerden que cada 10 años, ejemplo, yo tengo la triple bacteriana, que sería la DPT celular, que se pone la última dosis más o menos a la edad escolar, 4, 5, 6 años. De ahí cada 10 años hay que ponerla. ¿Por qué? Porque, ejemplo, me corté, iba caminando, un alambre de púas o algo oxidado, me puede dar tétanos. Entonces, yo tengo que ponerme cada 10 años la DPT celular. Si estoy embarazada, me tengo que poner nuevamente DPT, igual que me tengo que poner influenza, igual que me tengo que poner bueno, ahora está recién aprobada la vacuna para sincicial respiratorio, está aprobada, pero aún no la suelta como tal salubridad. Pero bueno, siempre hay ciertas vacunas que se tienen que poner, ejemplo, DPT, influenza, COVID y próximamente pues estarán anunciando la del BCR, que es el virus sincicial respiratorio. Y bueno, todos mayores de 60 a 65 años, el esquema que les comenté de neumococo, Prevenar 13, a los 2 meses la Neumo 23 y de ahí cada 5 años. Esto sería en gente mayor de 65 años o bueno, gente con comorbilidades en cualquier momento de la vida, a los 40, a los 50, si cumplen criterios. Ejemplo, EPOC, son fumadores, sufren del corazón, hepatopatías, tienen insuficiencia renal. Alguna de estas aumenta el riesgo y se debería iniciar vacunación para neumococo. Y bueno, yo creería que esto es un poquito así, ¿no? No ahondé mucho en el embarazo, pero bueno, también cuando la mujer está embarazada debe recibir estas vacunas, ¿no? La DPT, la influenza, COVID, y esto es con cada embarazo, no es que, hace 3 años, no, te embarazas, ¿por qué? Porque yo también le paso inmunidad a mi bebé si yo me vacuno, entonces cuando nace, si yo me vacuné de COVID, yo me vacuné de influenza, esos 6 meses que el bebé no se puede vacunar, yo ya le conferí inmunidad a través de vía transplacentaria, es decir, por mi sangre que yo creo anticuerpos, le paso anticuerpos a mi bebé. Eso también es un poco diferente según las enfermedades que uno padezca, ¿no? Las que siempre sí o sí te dicen neumococo en todos los enfermos según la edad, si sufren del corazón, si sufren del pulmón, si sufren de diabetes o sufren de los riñones, o sea, enfermedades como falla renal o insuficiencia o que tengan una hepatopatía, digamos cirrosis ya sea por alcohol o por alguna hepatitis, entonces se van poniendo, el zóster se pone a partir de los 50 años, digamos, en los adolescentes BPH, bueno, y ir adelantando esquemas, también podemos poner meningococo, varicela, hepatitis A, digamos, si no la tenemos, también se puede llegar a poner. Entonces, esto sí es importante porque luego hay casos muy puntuales según la situación personal de cada paciente y según su estado de salud, podemos ir recomendando ciertas vacunas, ¿no? Ok, doctora, me salió una duda a mí. ¿Usted como pediatra, hay algún tip que nos pueda compartir para la hora de vacunar a los niños? O sea, hay muchos niños que tienen mucho miedo a las vacunas. Mm. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para hacer esto más fácil? Digamos, ayer estaba precisamente haciendo un curso de actualización en vacunas, hablaban de la pechoterapia, ¿no? Y sobre todo en los bebés, en los más chiquititos, ponerlos al pecho. Siempre, de hecho, lo que más recomiendan y muchas veces no se hace, ¿no?
la enfermera te dice acuéstalo, ponle en la camilla y ya está. Ahora, lo que se recomienda, y no ahora, lo que siempre se ha recomendado, digamos, y que es lo mejor, todos tenemos derecho a no sentir dolor, sí, todos tenemos derecho a si se puede evitar, pues qué mejor, ¿no? Entonces, lo que siempre le recomendamos, o por lo menos en mi consultorio siempre se hace, es se va a vacunar al paciente, que se ponga del pecho de la mamá y se vacuna en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando el bebé está recibiendo su lactancia y está en este momento de apego y de vínculo con su madre, se liberan entre otros mediadores como de la felicidad del triptófano y esto está asociado con una sensación como de plenitud y como de felicidad y de relajación. Entonces, por aquí sería esto en niños más pequeñitos. En niños más grandes lo que uno suele ponerles es un poquito de, ahí venden unos aparatitos que los tenemos que generan un poquito de vibración o un poquito como de hielo para como anestesiar o bajar. Acá en el consultorio utilizamos este como un vibradorcito. Esto hace que se genere cierta anestesia y bueno, entre que se va platicando con el bebé más grande y se le dice se pone y se saca. Esto es muy variable, hay niños que capaz y a veces ni se dan cuenta, pero a veces es más es el estrés de la vacuna y ver la aguja que lo que realmente genera molestia, ¿no? Pero yo siempre digo, niños grandes desde casa decirles, bueno, vamos a hacer esto, porque luego llegan al consultorio y dicen, ay, no, el doctor te va a inyectar. Entonces es como el castigo, ¿no? No es verlo como castigo sin irles diciendo, yo sé que son chiquitos y capaz no lo entienden, pero a medida que ellos vayan creciendo se van a dar cuenta que, bueno, esto es para cuidar su salud, ¿no? En los pequeñitos siempre esto, leche materna o mamila, y en los más grandecitos este vibrador o un poquito de algo frío local, y luego ponerle la vacuna. Perfecto. Muchas gracias, doctora. A todos, este webinar se va a subir en nuestro YouTube por si lo quieren consultar con más calma y al final de la sesión les va a llegar una serie de preguntas que nos va a ayudar a poderles traer más temas como este. Sin más por el momento, le agradezco mucho la atención y toda la información que nos compartió. Eh, Sería todo. No, un gusto compartirla con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos en la consulta. Hasta luego. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes, ya que igual ahí estamos publicando constantemente información sobre los webinars y otro tipo de información importante acerca de la salud.